Ulises Eraut fue un militar y político dominicano que llegó a ser presidente en 3 ocasiones de la República Dominicana, dejando ver en algunos de estos periodos un aspecto dictatorial. Sus orígenes. Ulises Hilarion Eraut Levert, alias Lili, nació el 21 de octubre de 1845 en San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana. Hijo natural de Josefa Levert, oriundo de las Islas Vírgenes, y José Alejandro Eraut Fortune, nacido en la colonia francesa y capitán de navío de la Marina francesa. Era hijo de una esclava negra y de un plantador blanco francés. Abandonado por su padre, aunque más tarde le daría su apellido, sus primeros años se desenvolvieron a la sombra del cuidado materno. Su madre, miembro de una familia muy pobre, no pudo hacer grandes cosas durante los primeros años de la vida de Ulises. Debido a esto fue entregado en adopción a Roselia Jinguit, más conocida como Mademoiselle Rosette. Ella lo criaría y lo educaría hasta su adolescencia, enseñándole a leer y escribir e incluso a hablar inglés y francés. Inicios militares. En 1861, la República Dominicana había sido anexada a España. Para ese momento, Lilis trabajaba como despachador en una tienda. Para 1863, muchos dominicanos se levantaron con la intención de restaurar la independencia perdida. Lili se integró con entusiasmo a ese movimiento y entró al servicio del general Gregorio Luperón. Se desempeñó con tanta brillantez que se convirtió en el principal lugarteniente del general. Por sus habilidades militares logró colocarse al lado del general Gregorio Luperón, una de las figuras más importantes de la Restauración, y poco a poco fue ganando su confianza. Cuando terminó la Restauración en 1865, Lili siguió secundando a Gregorio Luperón. Se había creado 2 partidos políticos, los rojos encabezados por Buenaventura Báez y los azules encabezados por Gregorio Luperón. 3 años después, Buenaventura Báez llega a la presidencia, pero sus métodos de gobierno no le gustaron a Gregorio Luperón. Debido a esto y las estafas que desarrollara Báez, él quería gobernar por siempre e hizo todo lo que estuvo a su poder para quedarse, desde anexar hasta arrendar la bahía de Samaná. Se comenzó una guerra entre partidos por el control del gobierno. Báez tenía apoyo de los Estados Unidos por los intereses con la bahía de Samaná. Luego fue sustituido por Ignacio María González, que tenía los mismos intereses que Báez. Luego fue sustituido por Cesario Guillermo, pero por igual era partidario del Partido Rojo y enemigo de los azules. Pero Luperón logró el triunfo el 6 de noviembre de 1879 y se colocó a la cabeza con un gobierno provisional, más liberal y democrático. Luperón gobernó desde Puerto Plata y Lilis para ese momento fue comandante en jefe y delegado del gobierno en Santo Domingo. Para el año siguiente se celebraron elecciones. El padre católico Fernando Arturo de Meriño asumió la presidencia en septiembre de 1880, siendo Eraut nombrado ministro de Interior y Policía. Inicios políticos. Desde aquí comenzaría el comienzo político de Lilis. Para 1882 se celebraron elecciones y Lilis respaldó su apoyo en los campesinos azucareros, quienes vieron en él un hombre de desarrollo y estabilidad. Así ganó la presidencia apoyado por Gregorio Luperón y su Partido Azul. Su vicepresidente fue Casimiro de Moya. Mantuvo un gobierno democrático durante el periodo constitucional del 1 de septiembre de 1882 hasta el 1 de septiembre de 1884. Bajo su primer gobierno se fomentó la política de inmigración extranjera a territorio dominicano, se trasladaron los restos de Duarte desde Venezuela, se aumentó los ingresos fiscales y se reforzó la profesionalización de los militares con el fin de que brindaran un mejor servicio al Estado. Para las elecciones de 1884, Lilis no se presentó como candidato, pero sí presentó candidaturas. Propuso a Francisco Gregorio Villini y Alejandro Goz y Gil, mientras que Luperón presentó Segundo Inver y Casimiro de Moya. Lilis le había afirmado a Luperón que él estaría de su lado si ganaba a sus candidatos, pero Lilis tenía sus propios planes, pues para esas elecciones él realizó un fraude electoral depositando 15,000 votos a favor de sus candidatos. Aunque había ganado un presidente distinto, el gobierno era controlado por Lilis. Desde las sombras,
lo que Virginia no soportó y renunció, quedando el vicepresidente Gus Higel. Lili se presentó a las elecciones en 1886 contra Casimiro de Moya. Lili fue apoyado por Luperón y, cometiendo fraude nuevamente, ganó las elecciones. Pero al tomar el poder fue dejando ver sus actitudes de tirano, y ahí Luperón se dio cuenta de que apoyarlo había sido un error. Luperón fue exiliado en 1888 por quien no solo era su compañero político, sino casi un hijo. Pero Lili tendría otros asuntos que enfrentar. Su adversario en las elecciones se sintió engañado y se rebeló en contra del gobierno, armando un grupo con quienes lo apoyaban, y este número fue creciendo hasta controlar San Francisco de Macorís, una provincia de la República Dominicana. Pero Lili tenía mucho más experiencia militar y con un pequeño ejército fue hasta La Vega, donde se desató una rebelión. Lili logró aplacar la rebelión, manteniendo así el poder. Otras rebeliones se levantarían, pero cada una fue reprimida por Lili, y para 1890 la situación se había pacificado. Finanzas nacionales y políticas. Para 1891, Lili estaba terminando su mandato y declaró que no se presentaría a las elecciones, intentando demostrar que no era un tirano. Eugenio Generoso Marchena, que era compañero de Lili, vio una oportunidad y se presentó a las elecciones. Lili, al ver esta acción y que Marchena estaba por el Partido Azul, se presentó a las elecciones en último momento, y al ver su derrota cerca, decidió suspender las elecciones declarándolas nulas. Marchena declaró públicamente las irregularidades y se enemistó de Lili. Lo que Lili no vio venir fue que Marchena era un alto funcionario del banco francés y ordenó cerrar el crédito al gobierno, con el pretexto de que se había atrasado en el pago. El proceso llegó a los tribunales, pero fue obligado el banco a abrir nuevamente el crédito. El banco se negó a cumplir esto y, para proteger, puso sellos consulares y pidió apoyo militar a Francia. Sin importar esto, el 22 de febrero de 1893 entraron hombres armados y tomaron el dinero del banco francés. Con esta incidencia, Francia rompió relaciones con el país y Marchena fue apresado, tratando de huir, y fusilado con la acusación de conspirador. Para 1893, Francia trajo buques en Santo Tomás para bloquear el paso, reclamando el pago de la deuda. Las relaciones fueron arregladas 4 meses después con el pago de la deuda por parte del gobierno dominicano. El país económicamente se encontraba en una situación delicada, pues para 1888 el país contrajo una deuda con la compañía holandesa Westendorp de 770,000 libras esterlinas por 30 años. Se habían estipulado el 30% de los ingresos aduaneros. Para pagar esta deuda, Lili tomó otro préstamo con la misma compañía por un monto de 900 libras esterlinas por 50 años, que se usarían para la construcción de ferrocarril de Santiago a Puerto Plata, un puente sobre el río Sama y la electrificación de la capital. Pero los pagos a la empresa eran desviados por el contrabando incentivado por el mismo gobierno. Hizo que el país se endeudara y la empresa holandesa quebró en 1893. A pesar de esto, la deuda seguía vigente. Esa compañía holandesa fue comprada por la compañía norteamericana Santo Domingo Improvement Company. Desde ese momento, la incidencia del gobierno de los Estados Unidos en las finanzas dominicanas fue determinante. Las aduanas pasaron a ser controladas por los norteamericanos. Para la época, el país tenía una deuda más grande que su economía. Acciones ilícitas por parte de funcionarios del gobierno y la empresa en nombre del gobierno solo aumentaron la deuda. No fue hasta 1941 cuando la deuda fue saldada por el gobierno dominicano. Descontento. El segundo gobierno de Lili prácticamente fue de deudas, y esto le ganó muchos enemigos, y la crisis económica hizo que perdiera aliados, y ese liderazgo que se había visto en él ya eran cosas del pasado. Su gobierno no supo manejar la situación y tuvo que recurrir al espionaje y la fuerza. Para peor, en 1897, con el país casi en bancarrota, Lili puso en circulación el papel moneda, el cual no tenía ningún respaldo económico, es decir, no valía nada, lo que provocó la quiebra de productores y comerciantes. Lili pidió muchos préstamos a los comerciantes más ricos del país, como Juan Isidro Jiménez, pero en vez de arreglar la situación económica, se sabe que derrochaba el dinero en sí mismo y en sus allegados, que en vez de ser aliados eran sanguijuelas del gobierno.
ganando así más enemigos y más descontento por parte de la población. La caída. Para 1899, Lilies decidió dar un recorrido para recuperar los lazos amistosos y su liderazgo. Salió del puerto de Santo Domingo en el crucero presidencial y desembarcó en el puerto de Sánchez, en Samaná, para dar un recorrido a caballo por el Cibao. Llegó a Moca en la tarde del 25 de julio. Se hospedó en la casa de un conocido y fue recibido con una fiesta en su honor en la noche, el 26 de julio de 1899. Lilies se dirigió a la casa de Jacobo de Lara, un viejo amigo con quien tuvo una conversación. A las 2 de la tarde, Lilies salió de la casa para seguir su recorrido cuando recibió disparos mortales de Jacobo de Lara hijo y Ramón Cáceres. Horacio Vázquez, otro que era parte del asesinato, esperaba fuera de la ciudad por si el plan fallaba para tomar acción. Así muere Lilies. Luego de la muerte de Lilies, tanto Horacio Vázquez como Ramón Cáceres tienen importantes puestos en el gobierno, y los Estados Unidos desde este punto tienen una gran influencia en lo que son la economía de la República Dominicana. Esto hasta 1941, cuando se paga la deuda. Debemos destacar que en el gobierno de Lilies surgieron grandes cambios como la electrificación de la ciudad de Santo Domingo y el ferrocarril desde Santiago hasta Puerto Plata. Si te ha gustado el video, recuerda dejarme tu like y si quieres más, solo sígueme.